Y quiero iniciar este simposio con una charla sobre el tratamiento de la prediabetes. ¿Cuándo tratar al paciente con prediabetes? Todos tenemos pacientes diabéticos, pero a veces nos olvidamos que también hay pacientes prediabéticos que tenemos que intervenir para evitar que en algún momento terminen desarrollando diabetes. Por eso vamos a hablar específicamente el día de hoy sobre la intervención en prediabetes. Mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista, endocrinólogo, jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director de la clínica de diabetes y bomba de insulina de esta institución. Actualmente somos el primer centro acreditado por Joint Commission Internacional y el tercero en Latinoamérica. Y estos son mis conflictos de interés. Para esta charla no es patrocinada, es una charla del simposio. Y todos entendemos que estamos inmersos en una gran pandemia de pacientes diabéticos, cerca de 463 millones de personas diabéticas, con un aumento importante de la mortalidad, con cerca de 52 millones de personas, 5 millones de muertos anualmente por diabetes, pero a veces nos olvidamos que antes de ser diabético, muchos de nuestros pacientes fueron prediabéticos. Y hay pacientes diabéticos diagnosticados, pacientes diabéticos no diagnosticados, pero debajo de ese iceberg siempre está la prediabetes. Y debemos estar muy atentos para diagnosticar a nuestros pacientes y para llevarlos a un adecuado control y evitar esa progresión hacia diabetes. Y así como hay una gran pandemia de diabetes, estos son los datos de prediabetes a nivel mundial, con cerca de 373 millones de personas diabéticas. Y si no hacemos algo, esta pandemia va a subir a cerca de 450 millones de personas prediabéticas a nivel mundial. Y el gran problema de la prediabetes, como lo hemos visto, es la posibilidad que tienen nuestros pacientes de progresar rápidamente a diabetes. Y esta posibilidad de progresión está entre un 10 y un 20% al año, dependiendo del estudio que nosotros revisemos. Y es un continuo en el cual nuestros pacientes pasan de tener glucemia normal a ser prediabéticos y a desarrollar diabetes con todas sus comorbilidades. Pero adicionalmente la prediabetes, no solamente este paciente tiene el riesgo de convertirse en diabético, sino que tiene aumentado el riesgo cardiovascular. Y el doctor De Fronzo nos mostró hace muchos años en este metaanálisis cómo al aumentar la glucemia en ayunas o aumentar la glucemia postcarga, el paciente se le duplica el riesgo de eventos cardiovasculares. Por eso debemos controlar a nuestros pacientes. Y metaanálisis un poco más recientes, de un metaanálisis del año pasado, nos muestra cómo ser prediabético me aumenta la causa de muerte por cualquier causa en un 13% y me aumenta la posibilidad de enfermedad cardiovascular, el compuesto de enfermedad cardiovascular en un 15%. Entonces, no es que sea la prediabetes una condición que no tenga ninguna complicación. El paciente prediabético rápidamente progresa a diabetes y también presenta complicaciones macro y microvasculares. Por eso debemos tratarla. Y dentro del tratamiento de la prediabetes está la prevención. Y espero que este no sea la actividad física que realicemos el fin de semana. Espero que estemos mucho más activos, que cambiemos nuestros hábitos de vida, que comamos de forma saludable. Y esto lo hablaremos durante toda esta charla. Y tenemos que evitar el sedentarismo. Y si uno quiere prevenir, progresar hacia diabetes, debe actuar específicamente en estos tres aspectos: en la actividad física, mejorar la actividad física, disminuir el índice de masa corporal y disminuir el aumento de la relación cintura-cadera. Tenemos que tratar y tenemos que intervenir en este punto para evitar progresar hacia prediabetes y hacia diabetes en nuestros pacientes. Pero bueno, más allá de la prevención, debemos identificar a los pacientes que pueden tener prediabetes o que pueden presentar esta condición. Y para esto hay muchas escalas de riesgo para definir a qué paciente deberíamos hacerle una prueba de tamizaje como una glucemia en ayunas o una postcarga. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para este punto, pero quiero referirme específicamente a las recomendaciones de nuestra guía colombiana publicada en el año 2016, donde nos habla de que tenemos una estrategia y esta estrategia es la aplicación de una escala de riesgo como es el FINDRIX en Colombia, que es muy sencillo de aplicar. Solamente debemos preguntarle la edad al paciente,
calcularle el índice de masa corporal, medirle el perímetro abdominal, preguntarle si hace actividad física, si come verduras, si toma medicación para la hipertensión y si ha tenido previamente valores alterados de la glucemia o tiene antecedentes familiares. Esta es una escala fácilmente de realizar en la consulta o antes de la consulta. Y si nos da un punto de corte o nos da 12 puntos, este paciente debe realizarse una estrategia de tamización con glucemia en ayunas o con glucemia postcarga. Y esta prueba fue validada en Colombia y hay varias publicaciones en el cual nos muestran que es un buen predictor para determinar si un paciente en la población general tiene prediabetes o tiene diabetes. Por eso deberíamos aplicárselo a nuestros pacientes. Y si el puntaje es menor de 12, nuestro paciente debería hacerse el seguimiento, si es mayor de 40 años, por lo menos una vez de glucemia en ayunas, pero si el valor es igual o mayor de 12 en la escala de Findrix, debemos hacer tamización para determinar si ese paciente tiene prediabetes o no. Y lo más importante, más allá de identificar a los pacientes en prediabetes con glucemia en ayunas, con glucemia postcarga o con hemoglobina glicosilada, se recomienda principalmente glucemia en ayunas y postcarga, es si ya identificamos a ese paciente con prediabetes, debemos ingresarlo a un programa de riesgo cardiovascular. Y esto está dado y es una recomendación del consenso colombiano, está dado por lo que hablamos previamente, el alto riesgo de progresión a diabetes y el alto riesgo cardiovascular de este paciente. Y por eso no debemos dejarlo solo, no debemos abandonarlo. Tenemos que mantener un seguimiento tan similar como el paciente diabético para evitar esas complicaciones. Por eso el segundo punto es que debemos determinar el riesgo cardiovascular de este paciente. Tenemos que mirar lípidos, tenemos que mirar hipertensión arterial, ¿ya? Y controlar el resto de factores cardiovasculares. Y posteriormente a esto, iniciar siempre en ese paciente prediabético cambios en el estilo de vida. Y hay un sinnúmero de estudios que nos han mostrado cómo cambiar los hábitos en el estilo de vida, hacer dieta, ejercicio, dieta y ejercicio. Y este es uno de los primeros estudios que fue el DAT-Queen, ya publicado hace más de 20 años. Nos mostró que estas intervenciones son adecuadas para prevenir la progresión de prediabetes hacia diabetes, cambiando nuestros hábitos de vida, haciendo actividad física y logrando un descenso de peso. Y años más tarde sale publicado en New England Journal este estudio, el estudio del DPP o Diabetes Prevention Program, donde nuevamente nos muestra que hacer cambios en el estilo de vida en pacientes prediabéticos, bajar de peso, logra disminuir la posibilidad de progresión hacia diabetes en un 58%. Entonces, nuestros pacientes prediabetes debemos incentivarlos a hacer los cambios en la alimentación, enviarlos a nutrición y hacer actividad física. Y deberíamos tener en cuenta algunos pacientes que se podrían beneficiar tempranamente de alguna medicación. Y esta es una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en su separata de prediabetes, en el cual nos menciona que un paciente que tenga prediabetes y tenga adicionalmente un índice de masa corporal mayor de 35 o una edad menor de 60 o una mujer que haya tenido antecedentes de diabetes gestacional debería beneficiarse tempranamente de la utilización de una estrategia farmacológica para el tratamiento de prediabetes, en este caso con metformina. Y esto sale de varios estudios. Vamos a hablar de algunos estudios rápidamente, como es nuevamente el estudio de Diabetes Prevention Program, la rama que utilizó una estrategia farmacológica, que en este caso fue metformina, y logró disminuir un 31% el riesgo de progresión hacia diabetes. Y esto se dio principalmente, como lo menciona la ADA, en pacientes tenían un mayor beneficio el paciente que tenía menos de 60 años, que había tenido mujer previamente diabetes gestacional o que tenía un índice de masa corporal mayor a 35. Entonces debemos ubicar pacientes que tengan, que puedan obtener un gran beneficio de la medicación o que rápidamente puedan progresar hacia diabetes para tratarlos intensivamente y sobre todo ese que tiene más de 6 de hemoglobina glicosilada. Siempre arrancar cambios en el estilo de vida, continuar estos cambios en el estilo de vida y si no logramos que la glucemia en ayunas o la glucemia postcarga vuelva nuevamente a los valores de normalidad en 3 a 6 meses, prácticamente todas las guías recomiendan que debemos iniciar una estrategia de tratamiento farmacológico.
En este momento en Colombia, la estrategia aprobada por INVIMA es principalmente metformina. Y eso sale de parte de varios estudios que nos han mostrado cómo intervenir con metformina, asociado también a cambios en el estilo de vida, logra un descenso de la posibilidad de progresión hacia diabetes en los diferentes estudios clínicos. Y esto puede ir desde un 30% hasta más de un 50%, dependiendo de la intervención y del estudio que se haya utilizado, que estemos revisando, y la dosis también de metformina que se haya utilizado, que puede ir en los estudios desde 250 miligramos 2 veces al día hasta 850 miligramos 2 veces al día. Es efectivo para evitar esa progresión hacia diabetes. Pero no debemos olvidarnos que hay otras estrategias de tratamiento que también pueden servirle al paciente. Y hay múltiples estudios con tiazolidina-indinedionas, con acarbosa, con agonistas de GLP-1, específicamente con liraglutide, con algunos otros medicamentos y hasta con insulina, que han demostrado que son efectivos para evitar esa progresión de prediabetes a diabetes. En este momento en Colombia, el único medicamento aprobado para manejo de prediabetes sigue siendo la metformina, pero se pueden considerar algunas estrategias bajo junta médica para el tratamiento de la prediabetes. Y de ahí viene el seguimiento de nuestro paciente, en el cual debemos estar reevaluándolo cada 3 o cada 6 meses para determinar si ha logrado el objetivo de control de la glucemia en ayunas o postprandial y ha revertido en realidad a la normalidad. Si debemos mantener el tratamiento con metformina o con la terapia que hayamos decidido intervenir y mantener ese programa en un seguimiento, ese paciente en un programa de seguimiento de prevención para prevenir el desarrollo de diabetes y prevenir complicaciones micro y macrovasculares. En este momento tenemos estudios a largo plazo que han mostrado cómo intervenciones como la metformina pueden seguir dándole beneficio al paciente hasta disminuyendo el riesgo de un 18% en este seguimiento del DPP de más de 15 años. Entonces, es seguro seguir utilizando estrategias de medicamento en pacientes con prediabetes hasta 15 años, como lo muestra este estudio. Y por último, si logramos el objetivo en nuestro paciente con la intervención farmacológica, determinar si podemos hacer un retiro progresivo de esta medicación, pero hay que continuar el seguimiento de nuestro paciente porque si se retira la medicación, algunos pacientes pueden volver nuevamente a elevar la glucemia y tenemos que reiniciar la medicación y se mantiene ese riesgo cardiovascular que debemos estar muy atentos en los pacientes. Por eso, y ya para terminar, quiero dejarlos con esta diapositiva que me llamó mucho la atención en esta publicación de prediabetes, en cómo hay una relación directa entre prediabetes, diabetes y complicaciones, pero ya contamos en este momento con estrategias como cambios en el estilo de vida que pueden retrasar ese desarrollo de diabetes o evitar que nuestro paciente llegue a diabetes y retrasar las complicaciones y en algunos casos hasta evitar que mi paciente de prediabetes progrese a diabetes o presente complicaciones y volver nuevamente a la normalidad. Por eso debemos siempre tratarlos. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado.